Bienvenidos a nuestro canal. Les deseamos una agradable escucha. La mano de mi padre temblaba cuando soltó la copa de vino. El cristal se estrelló contra el piso del salón de eventos, mientras todos los oficiales presentes giraban para mirarnos. Mi madre ahogó un grito. Mi hermano Javier, todavía con su uniforme impecable de teniente recién ascendido, me miró con esos ojos que conocía desde niño, los mismos que me admiraban cuando yo tenía 20 años y él apenas 10. El general Armando Vega seguía frente a mí, con la mano extendida en saludo militar. Su voz había retumbado en todo el salón apenas un momento antes. Comandante Esteban Mora, es un honor verlo aquí. Sus hombres en la Unidad Táctica 7 aún hablan de usted. 8 años. 8 malditos años de escuchar a mi padre llamarme cobarde. 8 años de cenas familiares donde mi madre desviaba la mirada cada vez que alguien preguntaba a qué me dedicaba. 8 años viendo a mi hermano menor convertirse en el orgullo de la familia, mientras yo era el fantasma vergonzoso que apareció un día sin explicaciones y sin uniforme. Tiene que haber un error, dijo mi padre, recuperando la voz. Su rostro había perdido todo el color. Mi hijo, Esteban, dejó la Marina hace años. Nunca alcanzó ningún rango. El general Vega frunció el ceño, confundido. Me miró a mí, luego a mi padre, procesando la escena. Yo mantuve mi postura recta, las manos a los costados. Había imaginado este momento cientos de veces, pero nunca así. Nunca en la ceremonia de ascenso de Javier, rodeado de sus compañeros, de sus superiores, de toda nuestra familia extendida que había venido desde Cartagena y Cali para celebrar al hijo ejemplar. Señor Mora, el general habló con ese tono cuidadoso que usan los militares cuando enfrentan situación delicada. Su hijo ha servido a este país con distinción excepcional durante la última década. Las operaciones que no puedo nombrar, en lugares que no puedo mencionar, han salvado vidas y protegido nuestra soberanía nacional. Mi tío Hernán, hermano menor de mi padre y también exmilitar, dio un paso adelante. General, con todo respeto, debe haber confusión. Esteban abandonó su comisión en 2015. Lo sabemos porque desaparecí, completé yo, hablando por primera vez en toda la noche. Mi voz sonó más calmada de lo que me sentía. Porque dejé de usar uniforme, porque no podía decirles nada. Javier se acercó, colocándose entre el general y yo. Su rostro mostraba esa mezcla de confusión y esperanza que me partía el alma. Esteban, ¿qué significa esto? El general Vega sacó su teléfono, marcó rápido, habló brevemente. Cuando colgó, asintió como si hubiera confirmado algo. Comandante Mora, entiendo que su familia no estaba al tanto de su verdadera asignación. Con su permiso, y dado que las circunstancias lo ameritan, voy a solicitar autorización especial para revelar cierta información clasificada. ¿Me autoriza? Todo el salón había quedado en 1900 silencio absoluto. Los meseros se habían detenido con las bandejas en alto. Los músicos contratados para amenizar la celebración observaban desde su esquina. Las tías y primas que momentos antes comentaban sobre el guapo teniente ahora nos miraban con las bocas abiertas. Sí, señor, respondí. No era así como había planeado que sucediera. Durante años había imaginado el día en que finalmente podría contarles la verdad, cuando las operaciones se desclasificaran o cuando cambiara de asignación. Había ensayado las palabras, preparado explicaciones, anticipado sus reacciones, pero nunca había contado con que un general reconociera mi cara en medio de una celebración familiar. Mi padre se dejó caer en una silla cercana. Su orgullo herido era palpable, pero también vi algo más en sus ojos, un destello de duda, quizás de esperanza. Durante toda mi vida había sido coronel frustrado, el hombre que nunca pasó de capitán, que se retiró amargado viendo cómo otros, menos capaces, ascendían. Su mayor sueño había sido tener un hijo general. Cuando yo deserté, algo en él se rompió. Hace 10 años, comenzó el general Vega, guardando su teléfono. La Marina estableció una unidad de operaciones especiales que no aparece en ningún organigrama oficial. Su hijo fue uno de los 15 oficiales seleccionados del primer grupo. De esos 15, solo 7 continúan en servicio activo. Las misiones van desde contrainteligencia hasta infiltración en grupos armados ilegales.
El protocolo exige que mantengan perfiles civiles y que no revelen su verdadera función ni siquiera a familiares directos. Eso es imposible, murmuró mi madre, pero su voz carecía de convicción. Javier me miraba fijamente. Podía ver su mente trabajando, conectando puntos. Las llamadas que yo nunca podía explicar. Las desapariciones de semanas enteras. Las cicatrices que él había notado pero nunca comentó. La forma en que yo siempre esquivaba preguntas sobre mi trabajo en consultoría de seguridad. Tengo una cicatriz en las costillas, dije en voz baja, mirando a mi hermano. Del tamaño de tu pulgar. Me dijiste que parecía de bala cuando la viste en la playa hace 3 años. Te dije que había sido un accidente en motocicleta. Javier tragó saliva. Mentiste. Todos los días durante 8 años. El celular del general Vega vibró. Leyó el mensaje. Asintió satisfecho. Acaban de autorizarme verbalmente. Comandante Mora participó en la Operación Rompiente en 2017, donde su equipo desmanteló una red de tráfico de armas que abastecía a 3 grupos guerrilleros. En 2019, lideró la infiltración que permitió el rescate de los 4 periodistas secuestrados en la frontera. El año pasado, estuvo 6 meses encubierto en... Suficiente, interrumpí. No quería que dijera más. No frente a todos. No frente a Javier en su noche especial. Pero el general continuó, ignorándome. El año pasado estuvo infiltrado en una organización criminal transnacional. La inteligencia que proporcionó llevó al arresto de 28 cabecillas y al decomiso de 3 toneladas de cocaína. Fue herido 2 veces en esa misión. La segunda vez casi muere. Mi madre se llevó las manos a la boca. Mi padre seguía sentado, mirándome como si me viera por primera vez en su vida. Señor y señora Mora. El general se dirigió a mis padres con respeto formal. Sé que esto es mucho para procesar. Entiendo el dolor que deben haber sentido creyendo que su hijo había abandonado su deber. Pero les aseguro que Esteban Mora es uno de los oficiales más condecorados de su generación. Solo que esas condecoraciones permanecen en archivos que muy pocos ojos han visto. Javier dejó escapar una risa corta, incrédula. Todo este tiempo, todo este maldito tiempo. Lo siento, le dije. Solo a él. Los demás podían esperar, pero mi hermano merecía escucharlo primero. Quise decirte tantas veces. En las reuniones familiares, dijo mi padre de repente, su voz ronca, cuando todos te tratábamos como... No terminó la frase. No hacía falta. Yo recordaba cada comentario, cada mirada de desprecio, cada vez que él había presentado a Javier como su único hijo de valor frente a visitantes. El general Vega pareció darse cuenta de que había desatado algo más grande de lo que anticipaba. Creo que dejaré que la familia procese esta información. Comandante Mora, estaré en contacto. Teniente Mora, saludó a Javier. Felicitaciones nuevamente por su ascenso. Estoy seguro de que tiene el mismo temple que su hermano. Cuando el general se retiró, el salón comenzó a llenarse nuevamente de murmullos. Pero ya no eran de celebración. Todos nos miraban a nosotros, a la familia Mora, tratando de entender qué diablos acababa de suceder. Creo, dijo Javier finalmente, que necesitamos hablar. Todos nosotros. Pero no aquí. Tenía razón. Esta no era conversación, para un salón de eventos lleno de curiosos. Mi madre lloraba silenciosamente. Mi padre no había levantado la vista del piso, y yo seguía de pie, rígido, sintiendo el peso de 8 años de silencio finalmente roto. No era como lo había imaginado, pero al menos, después de tanto tiempo, la verdad había salido a la luz. La casa de mis padres olía igual que siempre, a café recién hecho y al perfume de gardenias que mi madre cultivaba en el patio. Pero esa noche, sentados alrededor de la mesa del comedor donde habíamos compartido 1000 cenas, todo se sentía diferente, extraño, tenso. Javier había insistido en que nos reuniéramos ahí, en terreno familiar, en lugar de quedarnos en el salón de eventos, donde los murmullos y las miradas nos seguían como sombras. Habíamos abandonado su celebración apenas 1 hora después de que el general Vega dejara caer la bomba. Los invitados seguirían festejando sin nosotros. La familia necesitaba respuestas. Mi padre se sirvió whisky. Era raro verlo beber algo más fuerte que cerveza. Mi madre preparaba café que nadie tomaría.
Javier me observaba desde el otro lado de la mesa con una expresión que no podía descifrar completamente. ¿Rabia? ¿Alivio? ¿Confusión? Probablemente todo al mismo tiempo. «Explícame algo», comenzó mi padre, su voz controlada pero temblorosa. «¿Por qué no podías decirnos nada? Somos tu familia. Somos de confianza. Yo serví 30 años en la Marina. El protocolo no hace excepciones», respondí. Había ensayado esta conversación cientos de veces en mi mente, pero las palabras salían mecánicas, frías. Ni para familia directa, ni para esposas, ni siquiera para otros militares. El riesgo de filtración es demasiado alto. ¿Ni siquiera para decirnos que seguías sirviendo? La voz de mi madre se quebró. ¿Sabes lo que fue para mí creer que mi hijo había abandonado todo por lo que trabajó? Verlo aparecer de civil, inventar historias sobre trabajos que claramente no existían, soportar las preguntas de las vecinas, de la familia. Bajé la mirada. Lo sé, lo siento. Lo siento no es suficiente, Esteban. Mi padre golpeó la mesa con la palma abierta. 8 años. 8 años dejándonos creer que eras un desertor. ¿Tienes idea de la vergüenza? Tu tío Hernán me dejó de hablar durante 2 años. 2 años, porque no podía soportar estar cerca del padre del cobarde que había manchado el apellido Mora. Lo sé, repetí, sintiendo cada palabra como un golpe. No, no lo sabes. Mi padre se puso de pie, caminó hacia la ventana. En mi promoción éramos 50 cadetes. De esos, solo 3 llegamos a capitán. Yo me estanqué ahí. Nunca fui lo suficientemente bueno, lo suficientemente inteligente, lo suficientemente conectado. Me retiré siendo capitán mientras hombres menos capaces llegaban a coronel, a general. Tragué esa humillación durante 20 años. Hizo una pausa, su respiración pesada. Y entonces tuve hijos. Y pensé, al menos ellos lograrán lo que yo no pude. Al menos podré ver el apellido Mora llegar alto. Cuando entraste a la Academia Naval, cuando te graduaste con honores, cuando te asignaron a unidades de élite, por primera vez en mi vida sentí que había hecho algo bien. Se giró para mirarme, y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes. Lágrimas contenidas. Y luego desapareciste, sin explicación. Llegaste un día diciendo que habías renunciado, que trabajarías en el sector privado. Mi orgullo, mi esperanza, mi redención, todo se fue a la mierda en una tarde. Papá, intentó intervenir Javier. Déjame terminar. Mi padre levantó la mano. Durante 8 años viví con esa vergüenza. Cada reunión de veteranos, cada evento militar, cada maldita cena familiar donde alguien preguntaba por ti. Tuve que inventar excusas, cambiar de tema, soportar las miradas de lástima. Y ahora me dices que todo fue una mentira, que mientras yo te despreciaba por cobarde, tú estabas arriesgando tu vida por el país. El silencio que siguió fue denso, sofocante. No sabía cómo decírtelo, dije finalmente. Ni siquiera después. Firmé documentos, hice juramentos. Las consecuencias de romper el silencio incluyen corte marcial y prisión militar. No había forma de... Podías haber confiado en nosotros, interrumpió mi madre. No se trataba de confianza, se trataba de seguridad operacional. Si ustedes hubieran sabido, habrían cambiado su comportamiento. Habrían tratado de protegerme, de cubrirme, y eso habría levantado sospechas. La gente que me observaba, que buscaba señales de que yo era algo más que un exmilitar fracasado trabajando en consultoría. Ellos habrían notado cualquier inconsistencia. Javier se inclinó hacia adelante. ¿Quién te observaba, Esteban? Grupos criminales, células terroristas, traficantes de armas, dependiendo de la operación. Me froté la cara, cansado. Mi trabajo consistía en ser invisible, un tipo más que dejó el servicio y se fundió en la vida civil. Cada vez que volvía a casa, cada reunión familiar, cada cena incómoda donde ustedes me trataban con desprecio, todo eso reforzaba mi cobertura. Mierda, susurró Javier. Así que nos usaste, dijo mi padre, su voz ahora fría. Usaste nuestro rechazo, nuestra decepción, para hacerte parecer más creíble. No los usé. Yo me detuve, porque en cierto modo tenía razón. Acepté el costo. Sabía lo que vendría cuando acepté la asignación. Me advirtieron que perdería relaciones, que la gente me vería diferente,
que no habría forma de explicar. Lo acepté porque alguien tenía que hacerlo. Mi madre se sentó pesadamente en una silla. Las cicatrices, las veces que desaparecías por semanas, cuando volviste aquel diciembre con la cara golpeada y dijiste que habías tenido un accidente de tránsito. 3 costillas rotas y contusión pulmonar. Nos tendieron una emboscada en la selva del Pacífico. Perdimos a 2 hombres esa noche. Dios mío, susurró ella. Y en la boda de la prima Lucía, continuó Javier, su voz ganando intensidad. Cuando llegaste con el brazo en cabestrillo, dijiste que te habías caído haciendo senderismo. Herida de bala. Atravesó el músculo deltoides. Tuve suerte. Pudo haber sido peor. ¿Cuántas veces?, preguntó mi madre. ¿Cuántas veces te han herido? No respondí de inmediato. Contar significaba hacerlo real, hacer que ellos visualizaran cada situación, cada momento donde pude no regresar. 7 veces con requerimiento de atención médica mayor. 3 cirugías. Demasiadas contusiones menores para llevar cuenta. El sonido que hizo mi madre fue casi animal. Un gemido de dolor puro. Mi padre volvió a sentarse, de repente pareciendo 10 años más viejo. Y estábamos ahí, dijo Javier lentamente, procesando, en todas esas ocasiones, viendo tus heridas, creyendo tus mentiras, tratándote como basura porque pensábamos que eras un fracasado. No es tu culpa. Por supuesto que es mi culpa, explotó. Yo fui el peor de todos. ¿Recuerdas la Navidad pasada? Cuando te dije frente a todos que al menos yo había tenido el valor de terminar lo que empecé. Te dije eso, a ti, mientras tú cargabas con secretos que literalmente habían costado vidas. Me encogí de hombros, tratando de restarle importancia. Estabas molesto. Habías bebido un poco. No me justifiques. Se puso de pie. Comenzó a caminar en círculos. Tengo que vivir con eso ahora, con saber que cada comentario cruel, cada comparación, cada vez que dejé que papá te menospreciara frente a la familia, todo mientras tú estabas sacrificándote de formas que yo ni siquiera puedo imaginar. Javier, en serio, no. ¿Sabes qué es lo peor?, me interrumpió. Que parte de mí disfrutaba ser el hijo bueno, el que sí había tenido éxito, el orgullo de la familia, mientras tú eras el recordatorio de lo que no se debe hacer. Mi padre hundió la cabeza entre las manos. Mi madre lloraba abiertamente ahora, y yo me quedé sentado ahí, viendo cómo la verdad destruía lo poco que quedaba de nuestra dinámica familiar. Necesito saber algo, dijo mi padre después de un largo silencio. ¿Alguna vez nos odiaste? ¿Por cómo te tratamos? La pregunta me tomó por sorpresa. Pensé cuidadosamente antes de responder. No. Odio implica energía emocional que no podía darme el lujo de gastar. Estaba demasiado ocupado manteniéndome vivo. ¿Me dolió? Cada vez. Pero entendía que ustedes reaccionaban a la información que tenían. Desde su perspectiva, su reacción tenía sentido. Eso de alguna forma lo hace peor, murmuró mi madre. Javier se detuvo frente a mí. Tengo como 1000 preguntas. ¿Sobre qué hiciste? ¿Dónde estuviste? ¿Qué viste? Pero supongo que la mayoría sigue siendo clasificado. La mayoría, confirmé. El general Vega reveló más de lo que debería, pero entiendo que fue necesario. Hay cosas que nunca podré contar. Operaciones que permanecerán secretas durante décadas. Gente que conocí cuyas identidades debo proteger. ¿Tu esposa sabe?, preguntó mi madre de repente. ¿Camila está al tanto de todo? Camila tiene autorización de seguridad nivel 3. Trabaja en inteligencia naval. Ella sabía desde el principio. Fue parte de las condiciones para casarnos. Al menos alguien sabía la verdad, dijo mi padre con amargura. Necesitaba a alguien que lo supiera. La soledad de vivir una doble vida completa. Habría enloquecido sin ella. Mi madre se secó las lágrimas. ¿Sigues en servicio activo? ¿Esto va a continuar? Tengo 2 años más de contrato en la unidad. Después, probablemente me transfieran a un puesto más convencional. Algo que pueda aparecer en un organigrama. Algo de lo que pueda hablarles. 2 años más de mentiras, dijo mi padre. 2 años más de servicio clasificado, corregí. Pero ahora ustedes saben. No, puedo darles detalles de operaciones, pero puedo confirmar que sigo sirviendo. Eso es más de lo que la mayoría de las familias reciben. Javier se sentó nuevamente. ¿Qué hacemos ahora?
No podemos simplemente volver a como eran las cosas. No después de esto. Tenía razón. La revelación había destruido la vieja dinámica familiar, pero todavía no había nada que la reemplazara. Estábamos en un limbo extraño, conociendo verdades que debían permanecer secretas, procesando años de malentendidos, tratando de encontrar cómo seguir adelante. Necesitamos tiempo, dije. Todos necesitamos tiempo para procesar esto. No espero perdón inmediato. No espero que simplemente olviden 8 años de resentimiento. Pero al menos ahora la verdad está sobre la mesa. Parcialmente, señaló mi padre. La verdad parcial está sobre la mesa. Es todo lo que puedo dar. El reloj en la pared marcaba las 3 de la mañana. La noche de celebración de Javier había terminado de la forma más inesperada posible, y nosotros seguíamos ahí, sentados en la penumbra del comedor, tratando de encontrar las palabras que pudieran sanar 8 años de heridas silenciosas. Los siguientes 3 meses fueron extraños. No hubo reconciliación dramática, ni momento catártico donde todo se arreglara. En su lugar, hubo una serie de encuentros incómodos, conversaciones a medias, y el lento proceso de reconstruir una relación que había estado rota por tanto tiempo. Mi padre empezó a llamarme los domingos. Conversaciones cortas, nunca más de 10 minutos. Hablábamos del clima, de las noticias, de trivialidades. Nunca mencionaba los 8 años perdidos. Nunca se disculpaba directamente, pero llamaba. Cada domingo, sin falta. Era su forma de tender un puente. Mi madre era más directa. Apareció en mi apartamento 3 semanas después de la revelación con un contenedor de sancocho y ojos rojos de haber llorado. No dijo nada. Solo entró, calentó la comida y nos sentamos, a comer juntos. Cuando terminamos, me abrazó por largo rato y susurró: «Perdóname». Yo no supe qué responder, así que solo la sostuve. Javier era el más complicado. Había solicitado información sobre la unidad donde yo servía, queriendo entender exactamente qué hacía. Por supuesto, le negaron acceso. Eso lo frustraba. Quería cercanía, pero la naturaleza de mi trabajo lo impedía. Intentamos almorzar juntos cada 2 semanas, pero las conversaciones se sentían forzadas, llenas de temas que no podíamos tocar. «Es como hablar con un fantasma», me dijo una tarde, picando su arroz sin entusiasmo. «Sé que estás ahí, pero no puedo alcanzarte realmente». «Lo sé. Lo siento. Deja de disculparte. No ayuda». Dejó el tenedor. «Necesito preguntarte algo y necesito que seas honesto. ¿Alguna vez estuviste en peligro de muerte? Como realmente a punto de morir?» Pensé en la emboscada en Tumaco, en las 48 horas secuestrado por un cartel cuando mi cobertura casi se cae, en la explosión que mató a mi compañero mientras yo quedé enterrado bajo escombros durante 6 horas. Sí. ¿Cuántas veces? Javier, ¿cuántas? 4 veces donde genuinamente pensé que no saldría. Tal vez una docena más donde fue demasiado cerca. Se recostó en la silla, mirando al techo. Y nosotros no teníamos ni idea. Si hubieras muerto en alguna operación, ¿nos habrían dicho la verdad? Probablemente les habrían dicho que fue un accidente. Auto, asalto aleatorio, algo creíble. Habrían mantenido la cobertura incluso después de mi muerte. Eso es jodidamente cruel. Es necesario. Revelar la verdad podría comprometer operaciones en curso, poner en riesgo a otros operativos. Necesario no significa que no sea cruel. Respiró hondo. Mira, estoy tratando de entender. De verdad lo estoy. Pero es difícil procesar que mi hermano mayor, el tipo que me enseñó a nadar, que me ayudó con la tarea, que fue mi héroe de niño, es, básicamente, un espía, un soldado fantasma, alguien que ha matado gente, que ha visto cosas que no puede contarme, que vive en un mundo que no puedo acceder. Sigo siendo tu hermano. ¿En serio? Porque siento que no te conozco en absoluto. Su voz no tenía enojo, solo tristeza. El Esteban que conocí era abierto, bromista, alguien que compartía todo. Este Esteban es cerrado, calculador, siempre midiendo cada palabra. ¿Cuál es el real? No tenía respuesta para eso, porque ambos eran reales, y ninguno lo era completamente. El trabajo continuaba, por supuesto. Después de la revelación ante mi familia, tuve que reportarme con mi superior directo, el capitán de navío Sandoval. Esperaba reprimenda, tal vez reasignación.
En su lugar, encontré comprensión. El general Vega se excedió, me dijo Sandoval, hojeando mi expediente. Pero dadas las circunstancias, era comprensible. Su familia creyendo que usted era desertor. Eso es una carga que ningún operativo debería llevar. Sabía los costos cuando acepté, señor. Saber los costos no los hace más fáciles de pagar. Cerró la carpeta. ¿Su cobertura sigue siendo viable? En gran medida sí. Mi familia conoce mi estatus militar, pero no detalles operacionales. Puedo trabajar con eso. Bien, porque tenemos algo nuevo para usted. Deslizó otra carpeta a través del escritorio. Operación Marea Roja. Requiere infiltración profunda en una organización de tráfico humano que opera entre Colombia, Ecuador y Perú. Duración estimada. 8 meses. 8 meses. 8 meses más de ausencias, de mentiras menores sobre viajes de trabajo, de perderme eventos familiares. 8 meses donde no podría explicarle a Javier por qué desaparecía otra vez. ¿Cuándo inicio? 2 semanas. Suficiente para poner sus asuntos en orden. Esa noche, Camila y yo cenamos en silencio. Ella sabía lo que significaba cuando yo traía esa expresión a casa. 10 años juntos, y había aprendido a leer las señales. ¿Cuánto tiempo? Preguntó finalmente. 8 meses. Posiblemente más. Asintió, cortando su pollo con movimientos precisos. Tu familia apenas está empezando a reconectarse contigo. Lo sé. Esto va a lastimarlos. Van a pensar que estás huyendo de ellos. Lo sé. ¿Y lo estás? La pregunta me detuvo. ¿Estaba huyendo? ¿Era más fácil infiltrarme en organizaciones criminales que enfrentar la decepción en los ojos de mi padre? ¿Más simple arriesgar mi vida que navegar las complejidades de una reconciliación familiar? No lo sé, admití. Camila dejó los cubiertos. Esteban, te amo. He aceptado esta vida, este matrimonio con un hombre que desaparece por meses y regresa con nuevas cicatrices. Pero no puedes usar el trabajo para evitar lo personal. Tu familia te necesita ahora. De verdad te necesita. El trabajo también me necesita. Hay víctimas de trata que necesitan ser rescatadas. Siempre habrá otra misión. Siempre habrá otra emergencia, otra operación crítica. Pero solo tienes una familia. Y acabas de recuperarlos después de 8 años. Tenía razón. Por supuesto que tenía razón. Pero aceptar la misión significaba seguir siendo útil, seguir teniendo propósito. Quedarme significaba enfrentar conversaciones difíciles, reparar daños profundos, ser vulnerable de formas que el entrenamiento militar nunca contempló. Déjame hablar con ellos, dije finalmente. Antes de irme, explicarles lo que pueda. La cena familiar que organicé fue tensa desde el inicio. Mi padre llegó tarde, mi madre demasiado temprano. Javier trajo a su novia, Patricia, probablemente buscando apoyo moral. Camila preparó su famoso arroz con pollo, tratando de crear ambiente acogedor en medio de la tensión. Tengo que viajar por trabajo, anuncié cuando todos estaban sentados. Será largo, varios meses. El tenedor de mi padre se detuvo a medio camino hacia su boca. ¿Ahora? ¿Justo ahora? No es opcional. Es una asignación. ¿Una operación? Preguntó Javier. No puedo confirmar detalles. Por supuesto que no puedes. Mi padre dejó el tenedor. Acabamos de empezar a reconstruir esta familia, y ya te vas otra vez. No es una elección que tome a la ligera. ¿No? Porque desde aquí parece que estás eligiendo tu trabajo secreto sobre tu familia. Otra vez. Señor Mora, intervino Camila suavemente. Esteban no puede rechazar asignaciones. Él no... Con todo respeto, Camila. Pero esta es conversación familiar. Mi padre se giró hacia mí. Durante 8 años usaste tu trabajo como excusa para mantenernos alejados. Ahora que sabemos la verdad, pensé que las cosas cambiarían. Pero veo que tu lealtad sigue siendo para la Marina, no para nosotros. Mi lealtad es para ambos, respondí, sintiendo la frustración crecer. Pero tengo responsabilidades, gente que depende de mí, misiones que solo ciertos operativos pueden cumplir. Siempre hay alguien más, dijo mi madre en voz baja. Siempre hay otro soldado, otro operativo. Pero solo hay un hijo, solo hay un hermano. Javier no había dicho nada. Solo observaba el intercambio con expresión inescrutable.
Patricia parecía querer estar en cualquier otro lugar. ¿Sabes qué? Mi padre se puso de pie. Haz lo que tengas que hacer. Claramente somos un pensamiento posterior en tu vida. No sé por qué esperaba algo diferente. Papá, espera, intentó Javier. Pero ya se había ido, la puerta cerrándose con fuerza detrás de él. Mi madre lo siguió después de un momento, no sin antes tocar mi hombro con expresión triste. Javier, Patricia, Camila y yo nos quedamos en silencio. El arroz con pollo se enfriaba en los platos, la cena familiar arruinada antes de comenzar realmente. Lo está intentando, dijo Javier finalmente. De su manera jodida y orgullosa, está intentando acercarse a ti, pero sigues poniendo distancia. No estoy poniendo distancia, estoy haciendo mi trabajo. ¿No ves que para él es lo mismo? Se inclinó hacia adelante. Durante 8 años, tu trabajo fue excusa perfecta para el distanciamiento. Ahora que sabemos la verdad, esperábamos que eso cambiara, que te volvieras más accesible, pero sigues siendo igual de inalcanzable. Tengo límites operacionales que no puedo cruzar. No estoy hablando de secretos clasificados. Estoy hablando de estar presente, de no desaparecer por meses justo cuando empezamos a reconectarnos, de elegir quedarte en lugar de siempre estar listo para la siguiente misión. Patricia le tocó el brazo, callada señal de apoyo. Camila me miraba con expresión que decía, «Te lo dije». «¿Qué quieres que haga?», pregunté, y odié cómo sonó mi voz, defensiva, cansada. ¿Que rechace la asignación? ¿Que ponga mi carrera en riesgo? ¿Que deje víctimas sin rescatar porque mi familia necesita que esté disponible para cenas? No, respondió Javier tranquilamente. Quiero que admitas que parte de ti prefiere estar en el campo que aquí, que es más fácil ser el héroe silencioso salvando extraños que ser solo un hermano, un hijo, tratando de reparar relaciones rotas. Sus palabras me golpearon más fuerte que cualquier puño, porque tenía razón. Parte de mí sí prefería la claridad de las operaciones encubiertas a la complejidad de la dinámica familiar. En el campo, sabía mi rol. Sabía qué hacer, cómo actuar, qué esperar. Aquí, navegaba territorio desconocido sin mapa ni entrenamiento. Tal vez tengas razón, admití. Tal vez soy mejor soldado que familiar. No se trata de ser mejor en uno u otro. Javier se recostó. Se trata de intentar, de verdad intentar. Y no siento que lo estés haciendo. Camila finalmente habló. La misión no comienza por 2 semanas. Tienes tiempo para hacer algo significativo antes de irte, para mostrarles que te importan. ¿Cómo qué? Eso tienes que decidirlo tú, dijo Javier. Pero sea lo que sea, tiene que ser real. No una conversación de 5 minutos antes de desaparecer. Algo que demuestre que esta familia significa tanto para ti como tu trabajo. Se fueron poco después, dejándome con platos llenos de comida fría y el peso de sus palabras. Camila limpió la cocina en silencio mientras yo me quedaba sentado, procesando. Tenía 2 semanas. 2 semanas para demostrar que podía ser más que un operativo. 2 semanas para mostrarle a mi familia que importaban. El problema era que no tenía idea de cómo hacerlo. La idea llegó a las 3 de la mañana, cuando no podía dormir, y revisaba viejas fotos familiares en mi teléfono. Había una de hace 15 años. Mi padre, Javier y yo, en una cabaña en las montañas cerca de Manizales. Habíamos ido a pescar. Pasamos 3 días sin teléfonos, sin distracciones, solo nosotros 3. Javier tenía 12 años y yo 22, recién graduado de la academia. Mi padre todavía me miraba con orgullo entonces. Al día siguiente llamé a Javier. Necesito que me ayudes con algo, y necesito que confíes en mí. Eso suena ominoso. Quiero organizar un viaje. Los 4, papá, tú, mamá y yo. Fin de semana largo en algún lugar remoto. Sin teléfonos, sin interrupciones. Solo familia. Hubo silencio al otro lado. ¿Hablas en serio? Completamente. Tengo 2 semanas antes de irme. Quiero pasar al menos parte de ese tiempo haciendo algo real con ustedes. Papá nunca aceptará. Por eso necesito tu ayuda. Convéncelo. Javier logró lo imposible. No sé qué le dijo a mi padre, pero 3 días después estábamos todos en mi camioneta, conduciendo hacia una cabaña que había alquilado en las afueras de Villa de Leyva. 4 horas de viaje en silencio incómodo. Mi padre mirando por la ventana,
mi madre haciendo comentarios nerviosos sobre el paisaje, Javier enviando mensajes a Patricia hasta que perdimos señal. La cabaña era simple: 2 habitaciones, cocina básica, chimenea de leña y una vista espectacular de las montañas. Nada, lujoso, pero aislado. El pueblo más cercano estaba a 40 minutos. ¿Y se supone que hacemos qué aquí?, preguntó mi padre al bajarse del vehículo. Hablar, estar juntos, reconectarnos. Podíamos hacer eso en la ciudad, pero no lo estábamos haciendo, señalé. Necesitábamos estar lejos de las distracciones. Mi madre tocó el brazo de mi padre. Démosle una oportunidad. Esteban está intentando. Esa primera noche cenamos en silencio. Había comprado provisiones para 3 días, carne para asar, verduras, pasta, café. Nada sofisticado. Comida que requería preparación, que nos obligaba a trabajar juntos. Después de cenar, mientras lavábamos los platos, mi padre finalmente habló. ¿Esto fue idea de Camila? Fue idea mía. No parece tu estilo. Tal vez no conoces mi estilo tan bien como crees. Me miró de reojo, evaluando. Supongo que ese es el punto, ¿no? Ninguno de nosotros se conoce realmente. Nos sentamos alrededor de la chimenea. Javier había encontrado un mazo de cartas viejo y sugirió jugar póker. Accedimos, más por tener algo que hacer con las manos que por real interés en el juego. 5 cartas, anunció Javier, repartiendo. Apuestas bajas. No estamos aquí para arruinar a nadie. Jugamos algunas manos en silencio. Luego mi madre, tal vez envalentonada por el vino, preguntó: ¿Puedes contarnos algo? ¿Cualquier cosa sobre lo que has hecho estos años? Depende. ¿Qué quieren saber? Lo que puedas decirnos, dijo ella. Entendemos que hay límites, pero queremos conocerte. El Esteban real, no el fantasma que desaparece y reaparece. Pensé cuidadosamente. Puedo hablar de entrenamiento, de cómo es el proceso de selección para la unidad. Empieza ahí, animó Javier. Les conté sobre las 6 semanas de evaluación. 120 candidatos iniciales, solo 15 seleccionados. Pruebas físicas que iban más allá de resistencia normal. Privación de sueño por 72 horas mientras ejecutaban misiones simuladas, inmersión en agua helada, navegación en territorio desconocido sin equipo. Pero lo más difícil era lo psicológico. Nos ponían en situaciones imposibles, expliqué. Escenarios donde cada opción era terrible. Veían cómo reaccionábamos bajo presión moral, no solo física. Si podíamos tomar decisiones difíciles, vivir con las consecuencias. ¿Cómo qué tipo de decisiones?, preguntó Javier. Sacrificar la misión para salvar a un civil. O sacrificar al civil para completar la misión. No había respuesta correcta. Solo querían ver tu proceso de pensamiento, tu capacidad de justificar tus acciones. Mi padre dejó sus cartas. ¿Y tú? ¿Qué elegiste? Depende del escenario. Pero aprendí que vivir con la decisión es más difícil que tomarla. El silencio que siguió fue pesado. Mi madre me miraba con expresión que no podía descifrar completamente. Tristeza, tal vez. O comprensión. Suena solitario, dijo finalmente. Lo es. Por eso las relaciones personales son tan complicadas para operativos. Llevamos secretos que no podemos compartir. Hemos visto cosas que no podemos explicar. Creamos distancia sin intención de hacerlo. Como lo hiciste con nosotros, dijo mi padre. No era acusación, solo observación. Como hice con ustedes, admití. Javier repartió otra mano. ¿Extrañas la vida normal? ¿Ser solo un oficial regular? A veces. Hay simplicidad en seguir órdenes claras, en tener un rol definido que puedes explicar. Pero esta vida tiene propósito. Hacemos diferencia real, aunque nadie sepa nuestros nombres. Como Batman, bromeó Javier, tratando de aligerar el ambiente. Más como Batman sin el dinero, la tecnología o la armadura impresionante. Mi padre casi sonrió. Casi. El segundo día decidí llevarlos a caminar por las montañas. Había una ruta de 6 kilómetros que terminaba en una cascada pequeña pero hermosa. Mi madre al inicio protestó sobre sus rodillas, pero la convencimos. Caminamos en fila. Yo adelante, luego Javier, mi madre y mi padre cerrando la marcha. El sendero era empinado en partes, requería concentración. No había espacio para conversaciones profundas,
solo el esfuerzo compartido de poner un pie delante del otro. A mitad de camino, mi madre necesitó descanso. Nos sentamos en unas rocas planas, compartiendo agua y bocadillos de panela que había empacado. Solíamos hacer esto, dijo mi padre, mirando el valle abajo. ¿Recuerdan? Antes de que todo se complicara. Salíamos los fines de semana, explorábamos. La cabaña en Manizales, recordó Javier. Pescamos 3 truchas y mamá las cocinó con ajo y limón. 5 truchas, corrigió mi madre. Esteban pescó 2 él solo y no paraba de presumir. Me reí. Tenía 22 años. Todo era motivo de presumir. Eras insoportable, dijo Javier con sonrisa, pero de la manera adorable de hermano mayor. Querías enseñarme todo. Cómo hacer nudos, cómo leer el agua, cómo tener paciencia. Y tú no querías aprender nada. Solo querías jugar con tu Game Boy. Tenía 12 años. Las prioridades eran diferentes. Mi padre nos observaba con expresión suave. Eran buenos tiempos, antes de las complicaciones. No tienen que quedar en el pasado, dije. Podemos crear nuevos buenos tiempos. ¿Puedes? Preguntó mi padre. ¿Realmente? Porque en 2 semanas desapareces otra vez, y no sabemos cuándo volverás, en qué condición volverás, o si volverás. La verdad cruda de sus palabras flotó entre nosotros. Tienes razón, admití. No puedo prometer estar siempre presente. No puedo garantizar que no habrá más desapariciones, más secretos, más distancia. Pero puedo prometer intentar. Puedo prometer que cuando esté aquí, estaré realmente aquí, no como fantasma pasando por los movimientos. ¿Y cómo sabemos que esto no es solo performance?, preguntó mi padre. Un fin de semana bonito antes de volver a tu vida secreta, dejándonos atrás otra vez. No lo saben. Tienen que confiar en mí. La confianza se gana. Y estoy tratando de ganarla. Pero necesito que ustedes también lo intenten. Necesito que acepten que mi vida nunca será completamente abierta, que habrá partes de mí que permanecerán cerradas, y que eso no significa que no los ame, que no me importen. Mi madre se limpió lágrimas discretamente. Javier miraba sus manos. Mi padre seguía contemplando el valle, su perfil endurecido contra el cielo. Tu abuelo era así, dijo finalmente. Mi padre, cerrado, reservado, sirvió en la guerra de Corea como asesor militar. Vi cosas que nunca contó. Cuando volvió, era diferente, distante. Amaba a su familia, pero había parte de él que nunca regresó de esas montañas en Asia. Era la primera vez que lo escuchaba hablar de su padre en términos personales. El abuelo había muerto cuando yo tenía 5 años. Apenas lo recordaba. Pasé mi infancia tratando de alcanzarlo, continuó mi padre. Tratando de impresionarlo, de que me viera. Pero siempre había esa distancia. Y juré que yo sería diferente con mis hijos. Presente, abierto, involucrado. Y lo fuiste, dije, hasta que pensaste que te había fallado. No pensé que me habías fallado. Pensé que habías fallado a ti mismo, que habías tirado tu potencial. Y me dolió porque vi todo ese talento desperdiciado. O eso creía. Se giró para mirarme directamente. Pero ahora veo que me equivoqué. No desperdiciaste nada. Tomaste un camino diferente, uno que yo no podía ver. Y en mi ignorancia, te traté igual que mi padre me trató a mí. Con distancia, con decepción. Perpetué el mismo ciclo que juré romper. Papá, empezó Javier, pero mi padre levantó la mano. Déjame terminar. Esteban, no sé si puedo aceptar completamente tu trabajo. No sé si alguna vez estaré cómodo con el hecho de que mi hijo arriesga su vida en formas que no puedo entender. Pero puedo intentar respetar tu elección. Puedo intentar ser el padre que deberías haber tenido estos 8 años. No necesito que lo entiendas, dije, mi voz más ronca de lo que esperaba. Solo necesito que no me odies por ello. Nunca te odié. Estaba decepcionado, frustrado, confundido, pero nunca odio. Nos quedamos ahí sentados, 4 personas en una roca en medio de las montañas, procesando años de malentendidos y dolor. No era resolución completa. No borraba 8 años de distancia. Pero era comienzo. Mi madre rompió el silencio. Deberíamos continuar. Quiero ver esa cascada antes de que oscurezca. El resto de la caminata fue más ligera. Javier empezó a contar historias de sus primeros días en la academia, de instructores absurdos,
y compañeros memorables. Mi padre agregaba sus propias historias de cuando era cadete, haciendo paralelos divertidos. Mi madre se quejaba de sus rodillas, pero seguía sonriendo. Cuando llegamos a la cascada, el sol empezaba a bajar. La luz dorada hacía que el agua brillara mientras caía sobre las rocas. Nos sentamos en la orilla, empapando nuestros pies en el agua fría, sin necesidad de llenar el silencio con palabras. «Gracias», dijo Javier eventualmente. «Por esto, por intentar». «De nada. No, en serio. Sé que no es fácil para ti. Abrirte, ser vulnerable, pero significa mucho». Mi padre puso su mano en mi hombro. Fue breve, apenas un segundo, pero fue más contacto físico del que habíamos tenido en años. «Volvamos antes de que oscurezca completamente. Tu madre olvidó su linterna». «No la olvidé. Tú dijiste que no la necesitaríamos». «Yo dije que probablemente no la necesitaríamos». «Eso es lo mismo que decir que no la necesitamos». Mientras mis padres debatían sobre linternas y responsabilidades, Javier y yo intercambiamos miradas. Algunas cosas nunca cambiaban, y tal vez eso estaba bien. Esa noche, alrededor de la chimenea nuevamente, hubo menos tensión. Jugamos cartas, bebimos vino, y por primera vez en 1900 años, nos reímos juntos. No era perfecto. Todavía había momentos de incomodidad, preguntas que no podían hacerse, respuestas que no podían darse, pero era real, y eso era suficiente por ahora. La operación Marea Roja resultó ser más complicada de lo anticipado. Lo que debían ser 8 meses se convirtieron en 11. 11 meses infiltrado en una red de traficantes que movían personas desde Venezuela hacia Centroamérica. 11 meses siendo alguien más, viviendo una vida falsa tan convincente que a veces olvidaba quién era realmente. Mantuve contacto mínimo con Camila a través de canales seguros. Con mi familia, nada. No podía arriesgar la cobertura. Ellos sabían que estaría fuera, pero no por cuánto tiempo. Para ellos, yo simplemente había desaparecido otra vez. La operación culminó en una redada coordinada en 3 países simultáneamente. Rescatamos a 63 víctimas. Arrestamos a 18 tratantes. Yo salí con 2 costillas fracturadas y una conmoción cerebral de cuando uno de los traficantes me descubrió revisando sus archivos. Valió la pena. Cada víctima rescatada valió cada golpe. Pero cuando finalmente regresé a casa, exhausto y todavía sanando, encontré que 11 meses habían causado más daño del que anticipaba. Camila me recibió con abrazo largo y silencioso. No dijo nada sobre el tiempo, sobre las noches sola, sobre las fechas importantes que había perdido. Solo me sostuvo. Esa noche, mientras yacíamos en la cama, susurró: «Tu padre estuvo hospitalizado. 2 meses atrás. Problema cardíaco menor, pero lo asustó». Me incorporé. ¿Por qué nadie me dijo? No podían. No sabían cómo contactarte. Javier preguntó por canales oficiales, pero le dijeron que no había forma de alcanzarte durante operaciones activas. Mierda. Está bien ahora. Recuperado completamente. Pero te buscaba. Preguntaba por ti. La culpa me golpeó como ola física. Había pasado 11 meses salvando extraños, mientras mi padre enfrentaba su mortalidad solo, preguntándose si volvería a ver a su hijo. Al día siguiente fui a la casa de mis padres sin avisar. Mi madre abrió la puerta, y su expresión pasó de sorpresa a alivio a algo parecido a enojo. 11 meses, dijo. 11 meses, sin saber si estabas vivo o muerto. Lo sé, lo siento. Tu padre tuvo un infarto menor. Pensó que ibas a morir sin que pudiera despedirse. Las palabras me atravesaron. ¿Dónde está? En el patio, trabajando en su jardín, como si nada hubiera pasado. Lo encontré podando sus rosas, moviéndose más lento de lo que recordaba. Había envejecido en esos 11 meses. El cabello más gris, los hombros más caídos. «Hola, papá». Se giró bruscamente, las tijeras de podar cayendo de sus manos. Por un momento solo me miró, como si no pudiera creer que era real. Luego se acercó y me abrazó con fuerza que me sorprendió. «Pensé que te habíamos perdido», murmuró contra mi hombro. «Estoy aquí, estoy bien». 11 meses, 11 malditos meses. Se separó, limpiándose los ojos rápidamente. Camila nos dijo que era operación larga, pero no teníamos forma de saber si estabas vivo. Y cuando me dio el infarto,
Todo lo que podía pensar era que si morías en alguna misión olvidada, nunca te volvería a ver. No fue olvidada. Rescatamos a 63 personas. Me importan un carajo las 63 personas. Su voz se quebró. Tú eres mi hijo. Y pensé que ibas a morir sin que pudiéramos arreglar las cosas entre nosotros. Nos sentamos en su banca del jardín, rodeados por sus rosas cuidadosamente cultivadas. El sol de la tarde hacía que todo brillara dorado. El doctor me dijo que redujera el estrés. Dijo, después de un silencio, que dejara de preocuparme por cosas que no podía controlar. Pero, ¿cómo no preocuparme cuando mi hijo desaparece por casi un año sin poder contactarlo? No sé qué decirte. Mi trabajo requiere estos sacrificios. Lo sé, y respeto tu servicio. De verdad lo hago. Pero, hijo, no sé cuántas veces más mi corazón puede soportar no saber si volverás. La vulnerabilidad en su voz era algo nuevo. Mi padre nunca había sido hombre de admitir debilidades, de expresar miedos. Tengo 3 años más de contrato, dije. Después, me transfieren a posición convencional. Algo con escritorio, horario regular, sin desapariciones misteriosas. 3 años, 3 años. Puedo soportar 3 años más si tú puedes. Se rió sin humor. No es cuestión de poder o no poder. Es lo que hay. Pero prométeme algo. ¿Qué? Que cuando esos 3 años terminen, realmente te quedes. Que no te vuelvan a reclutar para otra operación especial, otra misión imposible. Que finalmente podamos tener relación padre-hijo normal. Te lo prometo. No sabía si podría cumplir esa promesa. La vida de operativo era adictiva de formas difíciles de explicar. Pero en ese momento, mirando a mi padre envejecido y vulnerable, quería creerlo. Javier llegó 1 hora después. Había llamado a Camila para confirmar mi regreso. Entró al patio con expresión mixta de alivio y frustración. 11 meses, dijo, haciéndose eco de mamá. Parece ser el número mágico del día. No es broma, Esteban. 11 meses sin saber nada. Patricia y yo nos comprometimos. Planeamos la boda. Todo sin ti. Me puse de pie. ¿Se comprometieron? Javier, felicitaciones. Eso es en 2 meses. Y quiero que seas mi padrino. Pero ¿cómo puedo pedírtelo cuando no sé si estarás aquí? ¿Cuándo podrías desaparecer otra vez en cualquier momento? Estaré aquí. Te lo prometo. Como prometiste estar más presente después de nuestro viaje a Villa de Leyva. Y luego desapareciste por casi un año. El golpe dolió porque era cierto. Había prometido intentar, y luego la siguiente operación me había consumido completamente. Tienes razón, admití. He fallado en mantener mis promesas, pero esta vez es diferente. No tengo operaciones programadas por los próximos 6 meses. Estaré aquí para tu boda, para todo lo que necesites. Javier me estudió, buscando señales de mentira. ¿6 meses de qué? ¿Trabajo de escritorio? Análisis de inteligencia. Entrenamiento de nuevos reclutas. Cosas que puedo hacer desde la base sin desaparecer. ¿Y después de los 6 meses? No lo sé. Pero prometo que si hay otra operación larga, te lo diré antes. No desapareceré sin advertencia. Mi padre intervino. Dale una oportunidad, Javier. Está intentando. Javier suspiró. Está bien. Pero esto es tu última oportunidad. Si desapareces antes de mi boda, buscaré otro padrino. Y no será solo para la boda. Será para todo. Entendía el ultimátum. Mi hermano había llegado a su límite. Los siguientes meses fueron los más normales que había experimentado en una década. Trabajo de 9 a 5 en la base naval. Cenas familiares los domingos. Ayudar a Javier con los preparativos de la boda. Acompañar a mi padre a sus chequeos cardíacos. Ser, por primera vez en años, simplemente hijo y hermano. No era perfecto. Había días donde extrañaba la adrenalina del campo. Noches donde soñaba con operaciones. Donde despertaba buscando un arma que no estaba ahí. Camila me encontraba mirando el techo a las 3 de la mañana, incapaz de apagar mi mente. ¿Extrañas estar afuera?, preguntó una de esas noches. Parte de mí, sí, pero otra parte disfruta esto, la estabilidad, saber dónde estaré mañana. ¿Y cuando termine el periodo de análisis? No lo sé. Supongo que depende de qué necesite más, mi familia o la misión. No tiene que ser uno u otro. ¿No? Porque hasta ahora siempre ha sido elección binaria. Se giró para mirarme en la oscuridad.
Tal vez el problema es cómo lo ves, no como balance sino como conflicto, pero puede ser integración. Ser buen operativo porque tienes razones para volver. Ser buen familiar porque entiendes el valor de lo que proteges. Tenía razón, como siempre. Camila veía las cosas con claridad que yo nunca lograba. La boda de Javier fue hermosa, pequeña, solo familia cercana y amigos íntimos, en una finca en las afueras de la ciudad. Patricia se veía radiante. Javier, nervioso y feliz. Mi padre lloró durante los votos. Mi madre organizó todo con precisión militar, asegurándose de que cada detalle fuera perfecto. Yo me paré junto a mi hermano como su padrino, sosteniendo los anillos, entregándole pañuelos cuando se le aguaron los ojos durante el discurso. Después, durante la recepción, di el brindis tradicional. He conocido a Javier toda su vida. Comencé. Literalmente. Estuve ahí el día que nació, un niño pequeño y arrugado que gritaba como si el mundo le debiera algo. Y en cierta forma, lo hemos visto reclamar lo que le debe, crecer en hombre honorable, oficial dedicado, y ahora, esposo devoto. Hice pausa, mirando las caras familiares alrededor. No he sido el mejor, hermano. He estado ausente cuando debía estar presente, silencioso cuando debía hablar, distante cuando debía acercarme. Pero Javier nunca dejó de creer en mí, incluso cuando tenía todas las razones para hacerlo. Esa lealtad, esa fe, es parte de lo que lo hace especial. Me giré hacia Patricia. Cuídalo, pero no demasiado. Necesita un poco de caos para mantenerse interesante. Las risas llenaron el salón. Javier me dio un abrazo fuerte, susurrando, «Gracias», en mi oído. Más tarde, mientras bailábamos con nuestras parejas, mi padre se acercó. «¿Puedo cortar?» Camila sonrió y se apartó. Mi padre y yo raramente bailábamos, pero la música lenta facilitaba la torpeza. «Bonito discurso», dijo. Salió del corazón. Se notaba. Tropezó levemente, disculpándose. «Nunca fui bueno para esto. Tu madre siempre se quejaba de mis pies torpes. Estás haciéndolo bien. Esteban, necesito decirte algo, y necesito decirlo ahora, mientras tengo el valor». Esperé, siguiendo su paso errático. Estaba equivocado. Durante 8 años, estaba completamente equivocado sobre ti, y el daño que causó esa equivocación, no sé si alguna vez se puede reparar completamente. Pero quiero intentar. Quiero pasar el tiempo que me queda conociéndote realmente. No al soldado fantasma, no al operativo secreto, al hombre, mi hijo. Papá, déjame terminar. Sé que tu trabajo seguirá teniendo secretos, que habrá cosas que no puedes compartir, y lo acepto. Pero dentro de esos límites, quiero estar presente. Quiero ser el padre que merecías tener. Ya lo eres. No, no lo soy, pero puedo intentar serlo. La canción terminó. Nos quedamos parados en medio de la pista de baile, otros parejas moviéndose alrededor de nosotros. Te quiero, hijo. Era la primera vez que lo decía en años, tal vez en décadas. Yo también te quiero, papá. Esa noche, conduciendo a casa con Camila, me di cuenta de algo. Durante 10 años había definido mi valor por las misiones completadas, las vidas salvadas, los objetivos alcanzados. Pero sentado en esa boda, viendo a mi hermano comenzar su nueva vida, bailando torpemente con mi padre, había sentido un tipo diferente de satisfacción. «¿En qué piensas?», preguntó Camila. «En que tal vez he estado persiguiendo las cosas equivocadas». «¿Cómo qué?». «Validación a través del servicio. Redención a través del sacrificio. Pensé que si salvaba suficientes personas, hacía suficiente bien, compensaría por el dolor que causaba estando ausente. ¿Y ahora? Ahora pienso que tal vez el verdadero valor está en estar presente, en ser confiable, en construir relaciones que sobrevivan mis ausencias». Camila tomó mi mano. «Te tomó suficiente tiempo darte cuenta. Soy lento para estas cosas. Lo sé. Por eso te amo». 3 años después, cumplí mi promesa. Cuando terminó mi contrato con la Unidad de Operaciones Especiales, acepté transferencia a posición de instructor en la Academia Naval. Entrenamiento de nuevos oficiales, desarrollo de currículum, trabajo que me permitía volver a casa cada noche. Mi padre estaba en la ceremonia de mi transferencia. Su salud había mejorado, aunque todavía tomaba medicamentos para el corazón.
Javier estaba ahí con Patricia, ahora embarazada de 6 meses. Mi madre lloraba, como siempre. El capitán Sandoval presidió la ceremonia. El comandante Mora ha servido con distinción excepcional durante 13 años en operaciones que no puedo nombrar. Su transición a instructor nos permitirá transferir ese conocimiento a la próxima generación. Es bien merecido descanso de las sombras. Después mi familia me llevó a cenar. Un restaurante simple, nada elegante. Javier bromeaba sobre cómo yo estaría torturando a los nuevos cadetes. Mi madre preguntaba si finalmente Camila y yo consideraríamos tener hijos. Mi padre solo me miraba con expresión satisfecha. ¿Qué? Pregunté. Nada. Solo me alegra que estés aquí. Realmente aquí. No de paso entre misiones. Yo también. Y era verdad. Por primera vez en años, no sentía la urgencia de estar en otro lugar, haciendo otra cosa. Estaba exactamente donde necesitaba estar. Esa noche, solo en mi estudio, abrí el cajón donde guardaba mis condecoraciones clasificadas. Medallas que nunca podría usar públicamente, reconocimientos que permanecerían secretos. Las miré por largo rato, recordando cada misión, cada sacrificio, cada momento donde pensé que no volvería. Luego cerré el cajón y lo guardé. Esas cosas eran parte de mi pasado. Importantes, formativas, pero pasadas. El futuro estaba en la sala de estar, donde Camila preparaba café, en la casa de mis padres, donde mi padre cultivaba sus rosas, en el apartamento de Javier, donde pronto nacería mi sobrino. Había pasado una década en las sombras, salvando vidas que nunca conocerían mi nombre. Ahora era tiempo de vivir en la luz, con personas que sí lo conocían. Y, finalmente, después de todos esos años, estaba en paz con esa elección.